¿Qué tal, mis estimados amigos? Doctor Luis Baratao les saluda, un programa más aquí en la radio Voz de María. Nuestro programa Tu Médico en Casa. Justamente en esta época invernal hay que tener muchos cuidados con las infecciones respiratorias, la gripe o la tos que se está dando ahorita comúnmente. Uno tiene que tener siempre a la mano esa medicina que nos ayuda a descongestionar, evitar esos aguaceros torrenciales que nos llegan a cada rato y que nos cogen de improviso. Así que hay que evitar y tener a la mano esa medicina natural que nos ayuda a desinflamar vías respiratorias, nos ayuda como expectorante y nos ayuda mucho a esa descongestión nasal. Justamente en nuestro manual, que el doctor Dredd a veces sabe leer y les da todito a la comunidad, en el manual todas las infusiones a base de té y aromatizar ayuda a despejar esas vías respiratorias y botar ese moco. Podemos hacer y podemos tomar una infusión de té con canela. Podemos ponerle a esa canela clavo olor y orégano, que son los desinflamatorios, especialmente del colon y todas las partes del cuerpo donde se encuentra demasiado inflamada. Tomamos eso en ayuna y eso al mismo tiempo con ese mismo vapor, taparnos la cabecita y respirarlo, que va a ocasionar despejar las vías respiratorias y desinflamar. Así que esos tips es bueno tenerlo para evitar este tipo de infecciones a largo plazo que nos conlleva a veces a problemas y dolores de cabeza o malestar. Pero el día de hoy quería hablar sobre los problemas respiratorios que son causados por los trabajos dentales mal realizados. Pero ¿qué tiene que ver los dientes con los problemas respiratorios? Hay muchas personas que al desconocer estos principios de higienizar la boca, si nosotros higienizamos constantemente la boca, no hay por qué tener bacterias, no hay por qué tener caries, no hay por qué tener mal aliento ni sangrado. Cuando nosotros tenemos una buena limpieza dental, cada por lo menos unas 5 veces al día, 4 veces al día, vamos a tener una muy buena salud. Pero ¿qué pasa cuando estos casos suceden de no tener una buena higiene dental? Hay caries dental. Y si esa carie dental se basa y está pegada en los dientes superiores, vamos a tener problemas dentales, y estos problemas dentales pueden ocasionar destrucción del diente, y como la raíz está metida en el hueso y llega a las fosas nasales, produce una infección o una inflamación de esto. Una de las más grandes enfermedades cuando no son controladas es la infección del seno nasal. Esta infección del seno nasal o las fosas nasales, pero por dentro, por la altura del cachetito para adentro, nos puede traer grandes consecuencias, alterar el olor, nuestro aroma, porque está contaminado con bacterias, dolores de cabeza, cefaleas, rinitis, y nos producen otro tipo de trastornos febriles porque tenemos una infección constante. Lo más importante es evitar tener infecciones en boca, porque esas infecciones en boca van a alterar totalmente la estructura anatómica y morfológica de todo el aparato en el tercio medio, que implica las fosas nasales y la boca, donde está debajo de los ojos, tercio medio de la cara, va a alterar bastante, y eso lastimosamente los tratamientos son muy costosos. Lo ideal es siempre prevenir. En nuestro programa Tu Médico en Casa tratamos de la prevención, de los cuidados y cómo poder controlar. El mejor control es profiláctico, es decir,
constantemente visitar a los médicos para evitar enfermedades. Y si ya la tiene, buscar soluciones que no lleven más daño o más trastorno. Un punto muy importante que este tipo de infecciones, muy aparte de dañar la parte respiratoria, porque la infección está en las fosas nasales por infección, también tenemos otra infección que también nosotros la deglutimos, la tragamos, porque tragamos saliva, ahí está la infección. Y por eso que las personas que tienen mucha enfermedad de las encías o mucho sangrado o movimiento, también sabe tener problemas de las amígdalas, que están constantemente tosiendo, inflamadas o con pus. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar este tipo de trastornos, daños que van a traer daños colaterales a largo plazo? Primero, tenemos que identificar si es un problema en la parte respiratoria o en la parte de la garganta, si está afectada la boca, porque la boca es el principal camino de la infección. Hay que ver si esa infección es causada por las infecciones de boca, es decir, bacterias que están en la boca, están en qué número, en qué cantidad, y se saben alojar normalmente en la lengua, debajo de la lengua, en los dientes y en las partes blandas, entre una de esas la garganta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es desinfectar y limpiar y muchas veces extraer los dientes para poder eliminar, porque cuando ya están demasiado destruidos, especialmente los restos radiculares, hay que eliminar la causa para evitar el efecto. Y el efecto viene a ser una infección. Y esa infección a largo plazo nos va a traer trastornos. Lo primero, al identificar en la boca, siempre le sugiero, cuando se vaya a su médico de cabecera, que lo chequee, que le revise, que le haga las curaciones respectivas. Y siempre, cuando le revisen la boca, no es una revisión básica. Hay que hacer una revisión profunda, especialmente el médico clínico le pone un palillo en la boca y le hace sacar la lengua y diga ¡ah! Y usted abre la boca y dice ¡ah! Sacando la lengua y viene el palillo y le aplasta la lengua y mira cómo están las amígdalas. Eso es el primer punto. Si esas amígdalas están inflamadas, usted tiene problemas en la garganta debido a infecciones de bacterias y las bacterias están en la boca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una limpieza, una profilaxis en la boca para bajar la cantidad de bacterias que se están proliferando. Y aparte de eso, que también uno se las consume, las traga. Y a veces sabe tener infecciones en el estómago. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer esta profilaxis de los dientes, el diente por diente, utilizar pasta dental, cepillo dental, el cepillo interdental, utilizar la pasta adecuada. ¿Cuál pasta adecuada? Cualquiera, pero tener más tiempo y hábitos. Utilizar 10% del agua oxigenada, un 10%, y diluirla. Como es oxígeno, usted al lavar los dientes, muy aparte que va a blanquear los dientes, va a matar esas bacterias. Y esas bacterias son las que les causan la infección en las encías y mal aliento. Entonces, ¿usted qué hace? Con esa limpieza constante, mata bacterias que se encuentran en el diente, en las encías, en la prótesis dental, en el puente, en las coronas metal porcelana. Entonces, mata esas bacterias y ayuda a que su tejido, sus encías se recupere. Es cuando usted tiene una herida en la piel y está infectada y muchas veces se echa el agua oxigenada. Ya, pero una cosa es la piel exterior y otra cosa es mucosa o encías. Esta agua oxigenada hay que diluirla. ¿Cómo la diluimos? Una tapita de agua oxigenada de 10 volúmenes con 2 tapitas de agua normal. Es decir, diluimos la concentración 2:1 para que no sea al 10% ni al 5%, sino al 3%. Ese 3% nos ayuda mucho a controlar la infección de la boca para afuera y para adentro,
Para afuera quiere decir de la lengua, labios y dientes. Y para adentro quiere decir garganta, las amígdalas, el tracto digestivo, debajo de la lengua, las paredes de la glotis o de la lengua, el paladar blando. Ahora, muy aparte hay que ver cómo están los dientes. Si esos dientes tienen tratamiento de conducto o son raíces que están metidas en el maxilar. Es más, en especial voy a tocar el maxilar superior porque están las fosas nasales. Esas fosas nasales, cuando están bien infectadas y hay una comunicación de bacterias, lo que va a pasar es que en esa comunicación de bacterias, las bacterias de la boca se meten a las fosas nasales, que no tiene nada que ver una parte con otra porque hay un espacio que no permite que haya ese tipo de comunicación. Y si la tenemos, nosotros tenemos que eliminar para evitar infecciones a largo plazo. Ahora, muchas de estas bacterias nosotros las podemos eliminar con un tratamiento de conducto o eliminarlos haciendo la extracción. Pero antes de hacer ese tipo de tratamiento es bueno contar con un profesional de la salud que le tome una radiografía y diagnosticar si ese es el paso o ese es el daño que uno tiene. Ahora bien, todos estos tratamientos son reversibles siempre y cuando seamos asertivos en el plan de tratamiento. Y nosotros podemos mejorar tanto nuestra vía respiratoria de la nariz por medio de las fosas nasales o por la boca, para que nosotros no tengamos esa constante inflamación de las fosas nasales. Así que es muy importante los controles dentales, ya que nos van a permitir que a largo plazo este tipo de daño nos altere y nos va a ayudar a tener un buen estilo de vida, porque este tipo de alteración nos hace tener una mucosidad constantemente en las fosas nasales, un dolor de cabeza, mareo, un olor fétido, nos hace no comer o deglutir o tragar adecuadamente, tener constantemente esa mucosidad que a cada rato estamos botando un moco amarillento o apestoso, o se lo puede estar tragando, y eso altera también otra parte del cuerpo que es el estómago. También sentirse desmotivado, sentirse decaído, sentirse afiebrado. Ese tipo de dolor también nos hace como que si tuviéramos pesada la cara, con malestar, no de los ojos, y el proceso sigue aumentando. Y todo se debe a que nos infectamos, o una por la gripe, por la parte virulenta, y otra por bacterias, virus y bacterias. Si no tenemos un buen diagnóstico, ¿qué es lo que uno hace? Se va a la farmacia y comienza a comprar cualquier pastilla sin previa medicación, y por eso que a veces le llaman las gripes mal curadas. ¿Por qué? Porque no se dejó tratar hasta el último día con antibióticos. Usted se recuperó y ya no me voy a seguir tomando porque me siento bien. Y no es así. Todo ese tipo de problemas, si no son controlados a tiempo, nos van a traer otro tipo de infección cruzadas. Por eso bien, es bueno mencionar que todo este tipo de tratamiento bien guiado nos va a ayudar a botar esta mucosidad, por eso que le estaba mencionando, hacer nebulización o hacer con ciertos aparatos especiales o el vapor húmedo, nos va a ayudar mucho a despejar las vías respiratorias y no infectar más esta parte del seno nasal o infectar la garganta, para no contaminar los pulmones. Por eso que es muy importante en el diagnóstico dental
ver las partes blandas, el seno de la boca, y también ver las partes duras de la estructura ósea de la boca, que implica las raíces de los dientes, la mordida y en especial las fosas nasales o la articulación o la lengua. Aquí es un conjunto de músculos, tejidos y estructuras anatómicamente funcionales que nos van a ayudar a la respiración y a la deglución. Por ese motivo, siempre comento que hay que tener cuidado en las infecciones de las vías respiratorias en esta época de lluvia o en invierno. Una, por la gripe, porque eso nos pone incómodo, nos da fiebre. Pero si esta gripe le sumamos con los procesos que se nos hacen por sinusitis, debido a infecciones que están en la boca, va a complicar mucho más su caso. Es como que usted tenga metido un clavo oxidado y usted toma toda la medicina que quiera, pero nunca se saca ese clavo. El cuerpo, por defenderse a este ataque de bacterias, se inflama. Por eso que crea el moco. Entonces el moco es una defensa de las bacterias, del cuerpo ante bacterias o virus, y los envuelve. Pero una cosa es un moco controlado por un proceso inflamatorio, y otra cosa es un moco que está mucho más tiempo en las fosas nasales y que está inflamado y está aumentando y está constantemente, más una infección virulenta de la gripe o la tos, por supuesto nos va a hacer decaer mucho más rápido, y con las consecuencias o la incomodidad de no trabajar o no poder hacer las cosas de la casa, o los gastos mucho más altos no planificados para la salud de uno. Ahora, nuestra salud hay que cuidarla, hay que mantenerla, porque ahorita en esta época de crisis, ¿dónde uno se puede hacer atender? ¿Qué hospital está a salvo de la delincuencia o de la lluvia? Y aparte uno tiene que moverse para esos sectores, entonces uno se va decayendo. Así que hay que cuidarnos y evitar los malos ratos en esta época de invierno. Tener mucho cuidado en la alimentación, en el aseo, en los cuidados, ya que cuando no están bien planificados o bien guiados, esto va a haber consecuencias a mediano o largo plazo. Así que lo mejor que nosotros podemos trabajar es en el cuidado de la boca para no traer trastornos respiratorios o trastornos gastrointestinales que están en la garganta por las amígdalas o están en las fosas nasales por infecciones cruzadas de la boca. Todo esto lo puede diagnosticar un odontólogo o un profesional otorrino con unas radiografías. Estas radiografías se llaman panorámicas. Es un panorama de la estructura ósea de su boca. ¿Cuál es el fin? El fin es ver si esas estructuras están sanas, están desinfectadas, están inflamadas, y esto o están limpias. Entonces, entre el cuerpo más limpio está, más rápido es la cicatrización y la recuperación. Por eso que a veces muchos comienzan a tomar la vitamina C, la vitamina E para tener el sistema inmunológico alto, por supuesto. Recuerden que toda la parte virulenta o la parte bacteriana son bacterias oportunistas que cuando nuestro sistema inmunológico baja y la proliferación de bacterias está muy alto o viral, inmediatamente nos enfermamos. Por eso que viene el sistema inmunológico a contrarrestar todo este tipo de infecciones, pero si nosotros tenemos el sistema inmunológico bajo, sucumbimos a este tipo de infecciones.
Por eso, una de las tantas infecciones en las fosas respiratorias, la gripe o la tos, debido a diferentes bacterias o virus, este bruxismo también es una alteración del sistema nervioso. También nos ayuda mucho a ver si esta alteración del sistema nervioso está dado por trastornos emocionales, trastornos mentales, por ejemplo la ansiedad, el pánico, el estrés, problemas emocionales, sentimentales, laborales, que a nosotros nos hacen reaccionar de una forma que en la noche rechinamos los dientes. ¿Qué es el bruxismo? Es una acción repetitiva de los músculos para que los dientes cierren la boca, la mordida, y rechina, bruxa, raspa. Esta acción repetitiva es inconsciente, que puede ser de algunos factores. Entre uno de esos factores, hablé en la parte dental, por apiñamiento de los dientes, por mala higiene dental, por caries dental, por estar dado, por falta de piezas dentales o por falta total de las piezas dentales. Otro factor que estaba mencionando sobre problemas emocionales o psicológicos, pero también hay otras alteraciones, por ejemplo en nuestro estilo de vida, en la alimentación. En la alimentación nosotros tenemos que ver si todas estas alteraciones se dan debido a, por ejemplo, el consumo excesivo de bebidas azucaradas, como por ejemplo estas bebidas energéticas, los 20, el Monster, entre otras, para no dejarnos dormir, pero esto nos altera el sistema nervioso por la cafeína, por la cantidad de azúcar, y nos trae trastornos que alteran la parte sensitiva del cerebro. También el consumo de ciertas medicinas o esteroides, por ejemplo los ansiolíticos, las pastillas para dormir, ciertas pastillas para dormir que alteran el ritmo de las ondas de sueño, que también provoca este tipo de trastornos. También hay que ver la cantidad de agua que nosotros consumimos, porque al no tomar agua también el cuerpo se seca, y muchas personas padecen de la garganta seca debido a que comenzamos a roncar. Esa falta de aire, apnea, también es un síntoma de bruxismo. Todas estas alteraciones nos van a afectar a mediano o largo plazo en un estilo de vida. Este estilo de vida es la parte funcional cerebral. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, una de las cosas que hay que hacer es ir a los médicos que nos van a ayudar a contrarrestar el bruxismo. Ese movimiento repetitivo, constante de la boca para rechinar los dientes. Ese movimiento repetitivo y constante, como había mencionado, son a base de diferentes causas y efectos que nos traen el dolor de cabeza, la migraña, ese dolor de oído, ese dolor de ojos, ese dolor en la parte baja del cráneo, ese dolor que lo sentimos y no sabemos cómo eliminar, que hay muchas personas hasta les da ganas de vomitar o arrojar por el dolor de cabeza. Te liquida, te deja sin fuerza. Por eso,
una de las causas que nosotros tenemos que eliminar o evitar es a veces el consumo, como había mencionado, de azúcar, sal, almidón en exceso, comenzar a tomar agua, descansar más, cambiar el estilo de vida. Otro factor que también altera el sistema nervioso es cuando usted está cerca de las antenas de Wi-Fi, su router o esas antenas de televisión o de celular, porque tienen un sistema de electromagnético o de ondas de frecuencia que nos van a alterar las ondas del cerebro y las ondas del cuerpo. Entonces es bueno, para eso, los que les gusta algo de alquimia, tener una cadenita o una pulsera de bronce que nos ayuda a crear alrededor una pequeña cajita o difusor de señal, como se dice. Eso nos ayuda muchísimo a evitar esas ondas electromagnéticas, pero lo importante es que cuando usted tenga esas, no sé si a usted le ha pasado que está caminando y bota corriente en los dedos, o se siente muy negativa, o se siente incómoda o con ese malestar. También depende cómo a veces uno dice cómo uno se levanta, porque está llenito en energía negativa, y a veces uno piensa que mal de ojo, me han molestado. No, eso no existe. Lo que no está haciendo es que, si nosotros nos ponemos a pensar, usted llega a su casa con zapatos, se pone zapatillas o anda sin zapatos, ¿en dónde? En la baldosa. Si está en la baldosa, usted no sale de su círculo de metales que está en su casa y sigue las radiaciones. Por eso que a veces uno le dice, toca tierra, ponga los piecitos en la arena, haga tierra, haga contacto. Hasta a su casa le ponen una varilla de cobre para hacer tierra en la casa. La empresa eléctrica pone cada pilar tiene una varilla de cobre para hacer tierra por las cargas electroestáticas, las ondas. Y nosotros, que somos seres humanos que también tenemos energía, no utilizamos ese sistema. Por eso que el hombre caminaba antiguamente sin zapato y tocaba tierra constantemente. Ahora no podemos salir sin zapato. Las ondas electromagnéticas también traen dolor de cabeza porque hacen alteraciones al sistema nervioso y al cerebro, a las ondas cerebrales. Cuando uno va a dormir, hay unas ondas alfa y unas ondas beta. Entonces, todas esas ondas al dormir en el cerebro nos dan el sueño y el sueño reparador. Pero cuando están alteradas este tipo de ondas por otro tipo de causas, por el Wi-Fi, por estar llenas de energías, pero no energía de fuerza, sino energía de ondas de diferentes frecuencias, nos trae otra vez el bruxismo. Y el bruxismo es una causa de que el sistema nervioso está alterado. ¿Qué le quiero decir? ¿Cómo quiero llegar a hacer entender? El bruxismo, la cefalea, el dolor de cabeza, la migraña, nosotros la podemos distinguir si es late, si quema, si está localizada o está somatizada general. La podemos tener en un sector superficial o en un sector profundo. Lo podemos tener localizado o reflejo. Pero ¿a qué se debe todo esto? A que los músculos que están trabajando inadecuadamente al abrir y cerrar la boca, tóquese la mandíbula, donde está el ángulo de la mandíbula, por donde está su cachetito, y usted se aplasta con un dedo y si le duele, bruxa. Si nos tocamos atrás de la rama del maxilar por el oído y aplastamos como que vamos a empujar la mandíbula para adelante y le duele, bruxa. Si al abrir o cerrar la boca por la altura del cóndilo usted abre la boca y toca el cóndilo y le duele, está bruxando.
porque sus músculos están totalmente contraídos y trabajan mal. Y esa es también una de las causas que trae este tipo de dolor, ya que los músculos al trabajar mal, los músculos al trabajar totalmente mal, comienzan a liberar una sustancia llamada ácido láctico que hace inflamar los músculos de apertura y de cierre de la mandíbula. Así que este asunto dental, este asunto del bruxismo, este asunto de los dolores de cabeza, las cefaleas, la migraña, es multifactorial. Cada día salen más cosas. Así que yo me he concentrado algo básico, algo sencillo, que si usted necesita un tratamiento dental, un tratamiento en su química, en su cuerpo, cómo recuperar los electrolitos, los minerales, es bueno contactar con un médico o un cirujano dentista o una persona especializada en el tema que lo va a ayudar a bajar la cantidad de estrés, dolor, inflamación por medio de tratamientos dentales o tratamientos que ayudan a bajar esa contractura muscular, dependiendo el tipo de diagnóstico o dependiendo el tipo de plan de trabajo a realizar. Así que este tipo de tratamiento hay que manejarlo. También depende mucho su estilo de vida. Depende si usted trabaja en oficina o está en el campo, si maneja personal o la tiene en corre-corre. Si usted conduce en la calle, taxista, y no tiene buen genio y pasa todo el día ganando segundos en tratar de manejar en el acelerador, por supuesto, uno se altera mucho el sistema nervioso, porque nosotros estamos en una selva de concreto. Y esta selva de concreto, al no aliviar, al no conducir las energías, por supuesto que va a traer trastornos. Y estos trastornos van a alterar el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, por ende, va a traer otro tipo de dificultades. Así que esto es un largo tema. Esto es un largo tema que el día de hoy lo quise mencionar, algo básico, algo sencillo, pero para eso uno tiene que hacer una anamnesis, auscultar, chequear, revisar a la persona cuál es el síntoma, cuál es el signo, qué es lo que se requiere, a dónde queremos llegar, cuánto tiempo va a tardar, porque el tratamiento, cuando uno lo vive décadas o toda una vida, no se lo va a eliminar de la noche a la mañana. Por eso yo estaba explicando técnicamente si es un dolor profundo o un dolor superficial, si es un dolor ya metido en el sistema nervioso, cuando hay alteraciones hasta hormonales. Las alteraciones hormonales también son causas del bruxismo. Así que les he hablado en todo el contexto que puede ser el bruxismo, parte dental o respiratoria o problemas de sistema nervioso o problemas musculares. Entonces, como es multifuncional, hay que tener un mapa, un diagnóstico presuntivo para poder dar la medicación adecuada de cuál es el tratamiento a seguir. Es cambiar su estilo de vida, pero para mejorar, eliminar en su vida el azúcar, la sal, el estrés, hacer más deporte, tomar más agua. A veces es bueno salir con amigos, hacer algo constante, algo que a usted lo divierta y lo mantenga sano. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través
la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39, a nombre de Ramorza, y sé una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Doctor Luis Bratao les saluda en un programa exclusivo aquí, Tu Médico en Casa. Un programa siempre dedicado para el hogar, para la familia, con esa alegría y con esa devoción que todos ustedes se merecen. Es muy importante que nuestro programa Tu Médico en Casa es la prevención y la salud para todos ustedes. Tratar de ayudar con un granito de arena para que ustedes puedan todos los días mejorar su estilo de vida. Siempre trabajamos tips de alimentación, de respiración, de tips de los dientes, tips especialmente gastrointestinal, pero ya tenemos a alguien muy especial que nos va a dar unos mitos y verdades, pero esto se debe mucho a la realidad del adulto mayor.
cómo nosotros podemos trabajar. Aquí en el día de hoy tenemos a Francelis, una amiga, colega, que trabajamos mucho en la comunidad. Así que hoy tienes tus micrófonos, Francelis, para poder conocer las etapas que nosotros podemos trabajar en el adulto mayor. Y yo sé que por este medio tenemos muchos adultos mayores que nos escuchan, pero a veces no saben cómo trabajar o no saben cómo ayudarlos, porque dependen de un familiar y no están en un centro médico o una capacitación para el familiar. Entonces, ¿nos podías hablar un poquito sobre ti para tocar este tema de los mitos y verdades? La radio La Voz de María, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el adulto mayor, los cuidados, las autonomías y por supuesto los mitos y aclarando las dudas de aquellas personas que tienen un mal concepto de los geriátricos o casa hogares. Sí, es muy importante que a veces la gente no le gusta ir a los geriátricos o casa hogares porque les parece un lugar frío o un lugar triste, porque muchas veces se quedan y no les dan las atenciones adecuadas que entre paréntesis le pueden dar en una casa. Ok, el mito más grande que tiene la población en general es que piensan que los pacientes o adultos mayores son aislados, ¿no? Olvidados los últimos días de su vida, pero no, en realidad estas casas hogares o geriátricos, como también se le llama, son de mucha ayuda, ya que están diseñados con ambientes muy cálidos, acogedores y estimulantes, con actividades destinadas en realidad a estos pacientes de esta edad, ¿no? De esta etapa o última etapa de vida, donde le brindamos o le brindan salud, bienestar y por supuesto un respeto y centrado mucho en la dignidad del adulto mayor. Es muy importante saber porque a veces creen que a veces los golpean o los maltratan a los adultos mayores. Eso es un mito, es una verdad. Eso en realidad es un mito porque los residentes, en este caso los adultos mayores, sufran abusos físicos, emocionales o la negligencia que se presente dentro de estos centros, no debería ocurrir, ¿no? Esa es la realidad que no debería ocurrir. Pero hay muchos casos que se pueden haber escuchado, pero en la actualidad no, porque hay organismos gubernamentales que se encargan lo que es a la vigilancia de estos centros, al control, que no se ocasionen estos daños en el adulto mayor, ya que son personas vulnerables y que en realidad lo que necesitan es una atención. Sí, también hablando de esto, un mito, en verdad, a veces se cree, ¿no?, que el adulto mayor, por ir a este tipo de lugar, pierden su fuerza, su autonomía, piensan que luego no van a ingresar. ¿Cómo es eso lo trabajan? En realidad, las personas piensan que todo adulto mayor que ingresa a un centro de cuidado del adulto mayor es porque no puede realizar nada, ¿no? Al contrario, hay personas que solamente van a estos geriátricos porque buscan compañía. ¿Okay? Claro. Y ellos quieren fomentar la participación social, porque ahí no solamente van a estar ellos solos, van a estar con un grupo de personas de su propia edad que tienen temas en comunes. Temas en comunes, me parece muy interesante porque ya sabes con quién hablar, qué hacer, te acuerdas tal año, qué tal fecha. Muy importante porque a veces otros los mitos que saben decir es solamente te voy a admitir porque estás enfermo o tienes problemas mentales o tienes una alteración. No creo que sea así porque es para todo el mundo. Mira, tenemos casas hogares y tenemos geriátricos, ¿ok? Y las personas los confunden. Así es. ¿Ok? La casa hogar como tal es una casa de acogida a pacientes que tienen su autonomía intacta, donde ellos hacen todas sus actividades, no necesitan en este caso un enfermero a pies, ¿ok? Ahí mismo al lado, o un cuidador geriátrico ahí al lado. ¿Qué pasa con este paciente? No necesita nada de eso, ¿verdad? Esas son casas donde tú vas a ver que ellos van a ir a ese lugar y van a tener las mismas actividades que tienen dentro también de su hogar. O sea, que llevan una continuidad. En cambio, lo geriátrico es aquel donde hay un médico que obviamente es especialista en esa rama, que es la geriatría, donde vigila todas las patologías porque ya el paciente en realidad tiene enfermedades muy propia de la edad y obviamente están avanzadas. El paciente aquí ya la autonomía no es completa, ellos necesitan un cuidador, un médico, un rehabilitador y otras cosas. En cambio, como yo te decía, la casa hogar sí tenemos estas personas, pero en sí es para mantener
las funciones que tienen ya sanas, no para que obviamente se vayan retrocediendo, sino para mantenerla, que ellos sean autónomos. Eso es muy importante. Inclusive a veces es un mito, una verdad que a veces creen, mito, que son muy costosas y solo son accesibles a personas con poder adquisitivo. Bueno, dentro de Ecuador, hay instituciones públicas que se encargan a prestar servicios sociales, que ayudan a la población en general, ¿no? Hay instituciones gubernamentales que se encargan de esto, ¿no? Pero no es menos cierto que, de acuerdo a la gravedad, a la atención que se le da al paciente, hay instituciones privadas que sí tienen un costo, porque aquí no solamente el paciente se cuida, no, es que también hace ciertas actividades que en casa no hace. Por supuesto, como por ejemplo... rehabilitaciones, terapias ocupacionales, recreaciones, grupos, viajes, movimientos, bailes, terapias, entre otras cosas que los tienen activos. Está muy activo. Entonces, claro que sí, es un paciente que necesita o amerita mucha atención, mucho cuidado y muchas actividades donde tú vas a implementar. Por lo tanto, es muy difícil que eso en casa lo hagan. En casa lo que hacen es aislarlo, porque el paciente, como te dije una vez, el paciente no solamente es aquella persona que se levanta, se baña y come, sino aquel paciente que se integra socialmente, que hace todo tal cual. Entonces, en los geriátricos, ellos implementan todas estas ciertas actividades para que el paciente se mantenga como si estuviese en su casa, en su propio hogar. Eso es muy importante, tocando ese punto, que están totalmente en su propio hogar. Pues vieron en este tipo de trabajo en hogar, piensan que están totalmente desconectados con su familia. No, al ingreso en una casa hogar se le recomienda siempre al familiar que se mantenga en contacto, para evitar la depresión, lo que es el aislamiento como tal, porque la gente piensa que es esto. No, esto es un trabajo en equipo. Lo que vamos a hacer acá es facilitar, o estos lugares lo que hacen es facilitar la atención que el familiar no lo puede realizar en ese momento, una por desconocimiento y otra porque tienen que ocuparse en su trabajo, en su vida también, que tienen que hacer cosas, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos nosotros es fomentar la interacción constante con la familia, los amigos, organizar visitas, actividades en conjuntas con ellos, ¿no? Familia y paciente, institucionales también. Entonces, ¿qué vamos a hacer siempre? Ellos están constantemente en contacto con los familiares. Para saber si tiene alguna enfermedad, una cardiopatía, si tiene algo como poder o un interés común para que también se integre en ese tipo de tratamiento, ¿no? Ya, para comunicar. Sí, todos los centros médicos o todos los centros de atención al adulto mayor, llámese casa hogar, casa de retiro o geriátrico, siempre cuando el paciente ingresa le hacen una valoración, un chequeo, para saber en qué condiciones están recibiendo al paciente, ¿no? Se le comunica también al familiar de todas las patologías o todas las planteamientos que tiene el paciente, y a su vez se mantiene al paciente en contacto también con la familia vía telefónica. Ahora tenemos unos medios de inteligencia artificial, de todo, como usted sabe, lo que es el WhatsApp, ya donde ellos pueden llamar a su familiar y mantenerse, decirlo, cercano, una comunicación. Y también los trabajadores del centro siempre también están en comunicación con los familiares, informando cualquier eventualidad hace familiar del paciente, esos cambios, ¿no?, que pueden ocurrir, porque recuerda que los adultos mayores también son como los niños. Claro, por eso me imagino que va a tener actividades para estimular al adulto mayor, como cosas interesantes para que estén activos constantemente. Sí, los adultos mayores, para que no se aburran o se depriman por la falta de actividad, lo que hacen estas casas de hogares es ampliar la variedad de actividades recreativas, educativas, como talleres, artes plásticas, lectura, música, incluso hasta excursiones muchas veces, porque aquí el objetivo es mantener a estos pacientes o residentes activos, comprometidos tanto mental como físicamente. Y mira, una de las cosas que aquí estaba leyendo de un mito: las casas hogar son una opción de última instancia cuando ya no queda otra alternativa. Esta sí me gustaría que amplíes, porque muchas personas no saben a veces qué hacer, o se sienten deprimidas, o están ahogadas, encerradas en su cabecita, que no saben cómo la familia poder ayudar. Mira, las casas hogar en realidad son una excelente opción que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no?, para que ayuden a brindar atención al paciente de manera constante.
Esto vamos a ver que hay visitas que hacen, en este caso, o casas hogares que ayudan al paciente a tener vida social activa, donde ellos disfrutan esa vida social, ¿verdad? Donde ellos se mantienen, que son un miembro más, ¿ok? Porque la idea de estas casas hogares es que el paciente se mantenga como un miembro activo, no como un miembro que está aislado, que está como en su última etapa, que ya no lo necesitamos. Al contrario, se le dicen grandes sabios también, porque al final ellos ya han vivido cosas y experiencias que nosotros no hemos vivido, y que en esos cuentos y esas grandes historias que ellos comentan hay un aprendizaje. Muy interesante con esto, porque si hay esas vivencias y esas historias que tienen, me imagino que un mito es no tener amigos en estas casas hogares, me imagino. Sí, en realidad los adultos mayores, sobre todo les comento más a las mujeres, ¿no? Cuando ellas viven en sus casas, se dedican siempre al esposo o se dedican mucho a los hijos, ¿no? O a los nietos. Pero una vez que también fallece ese compañero que es el esposo, quedan sin amigos, porque su principal amigo era el esposo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando las mismas personas muchas veces también buscan, cuando están conscientes, las casas hogares como opciones para dejar de estar solo como estaban en casa? Entonces ellos mismos deciden internarse para tener amigos, porque al final del día, como yo siempre he dicho, todo ser humano necesita comunicarse con otro y recrearse. Entonces es la mejor opción para brindar mejor calidad de vida, ya que no estarían solos. Mira, buen punto, muy interesante, así que anoten todo esto. Y la calidad de vida en las casas hogar, ¿cómo tú lo dirías? Mira, la calidad de vida en realidad de los residentes dentro de una casa hogar es una vida digna, ¿ok? Que enriquece a ese paciente, ya que aquí tiene personas especializadas de manera integral, que ellos saben lo que es el conocimiento en cuanto a lo que es el cuidado del adulto mayor, o de enfermería o rehabilitación física, hay psicología, ¿ok? Entonces todo este equipo, y por supuesto el nutricionista, todo este equipo hace que el paciente tenga mejor calidad de vida, ¿ok? Que lo integre socialmente, que lo ayude a autocuidarse, ¿ok? Cosas que a veces nosotros desconocemos, ¿no? Que pensamos que porque tenemos una edad determinada no tenemos que hacer ciertas actividades. Entonces este grupo lo que hace es darle una calidad de vida en cuanto al conocimiento que ellos tienen, se lo amplían también al paciente y lo ponen en práctica en conjunto. Es muy interesante lo que me estás diciendo. Entonces nosotros podemos poner una gran diferencia entre una casa hogar y un geriátrico. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar? Ahí sí me gustaría que muchos escuchen, porque esto es tan interesante, ya que estas diferencias nos puede dar un punto muy importante para que usted cambie su estilo de vida o mejore su estilo de vida, o quiere estar acompañada para conversar, para poder hacer una actividad, hacer ejercicio. Bueno, eso sí me gustaría que nos expliques, porque hay muchas personas que están interesadas en saber este tipo de diferencias. Sí, en caso de la casa hogar, ¿ok? Se enfoca mucho a lo que es una convivencia, a un bienestar emocional, a una calidad de vida. Es un lugar, como se le llama, residencia como tal y familiar. ¿Ok? Aquí se va a evidenciar que una persona es independiente, no necesita un cuidador, solamente necesitas una casa donde socializar, donde hacer sus actividades, como comúnmente lo venía haciendo en su casa. Él se baña, él se viste, él come por sí solo, él sale a trotar, él sale a caminar, se sienta afuera en un patio a leer, ¿ok? Eso es una casa hogar, o de retiro, como le dicen. Tranquilidad nomás, pero también tengo amigos con quien puedo convivir. Okay, tengo una familia dentro de ese hogar. En cambio, un geriátrico se enfoca más a la atención médica, a un cuidado especializado al adulto mayor, donde hay un paciente que tiene enfermedades, donde hay discapacidades, donde hay condiciones de salud que pueden poner también la vida en riesgo del adulto mayor. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar médicos, enfermeras, nutricionistas, como yo te decía, todo el equipo, ¿verdad? Pero también son personas que tienen también, que atienden una parte como intensiva de ese adulto mayor cuando se complica. Que muy interesante lo que estás hablando de estos temas. Y me imagino que hay diferentes tipos de atención, o cómo se manejaría todo esto. Sí, la atención va a ser de acuerdo a la autonomía del paciente. Siempre eso va a variar, ¿ok? De acuerdo a su discapacidad o limitaciones que tenga, ¿ok? Entonces,
ahí es donde el familiar decide dónde ingresarlo, si a una casa de retiro o llamado casa hogar o un geriátrico que propiamente que le va a ver las patologías. En sí, eso facilita mucho. Un ejemplo, cuando me hablaste de los precios, claro que sí, las casas hogares son menos costosas porque el paciente no tiene limitaciones. No necesita un cuidador, solamente necesita es un lugar donde vivir y compartir con otras personas para no estar solo. En cambio, los geriátricos son más costosos porque aquí automáticamente es un paciente que necesita administrar medicación, cambiar funda de colostomía, cambiar sonda nasogástrica, sonda vesical, muchas veces aspirar traqueotomía, la traqueotomo. Tiene otras complicaciones. Imagino, ¿no? Tantas cosas que implican esto. Y me imagino que la autonomía o el nivel de intervención es diferente cada caso, ¿no? Sí, cada caso es un mundo diferente, cada paciente es totalmente diferente. Vas a ver el paciente que podría realizar todas sus actividades por sí solo, pero tiene Alzheimer, no recuerda nada. Okay, pero sí se puede bañar, okay, con su demencia se puede bañar, puede comer, se puede vestir, claro, con indicaciones de alguien. Y vas a encontrar que el paciente, que está muy consciente, pero tiene una limitación, es cuadraplégico, es parapléjico, entonces la atención va a variar de acuerdo a la autonomía del paciente, porque a veces no se trata del nivel de conciencia, sino también el nivel de limitaciones que tiene ese paciente. Bueno, también me imagino que el ambiente, la infraestructura o el sector también es un factor limitante o ayuda. Te cuento que las casas hogares es como una casa de convivencia, ¿okay? Como la casa de su hogar. Okay, no va a cambiar mucho la estructura, lo que es en la casa hogar, porque el paciente él no tiene limitaciones algunas, él puede subir escalera, pero claro, se le coloca lo que son los métodos de apoyo, ya, para evitar una caída, para que el mismo se sostenga solo, pero en sí, una casa hogar no tiene ninguna limitación estructural, como se debe decir, ¿no? Porque el paciente va a una casa igual que la de él. Él no está cambiando nada porque él solamente lo que va a hacer es cambiar de ubicación porque se encuentra solo en esa casa donde está conviviendo y aquí va a tener compañía. Él hace todas sus actividades. En cambio, un geriátrico, por supuesto, sí, la estructura es diferente porque aquí es más hospitalario, vamos a decirlo así, muy parecido a una sala hospitalaria donde tú puedes ver que te puede tener oxígeno, donde las camas pueden estar juntas. Es muy parecido al hospital, de hecho. Okay. Sí. Y de hecho, la vestimenta de los enfermeros en ciertos países también varía. En el geriátrico, los enfermeros se visten como enfermeras, la vestimenta de salud, médica, sí, de salud, igual que los médicos, todo el equipo de salud, ¿no? Pero en los geriátricos, a veces en los casas hogar, me disculpan, no se visten como tal. Se pueden vestir con cualquier uniforme, cualquier ropa que no sea alarmante para el paciente. Porque ¿qué pasa con el adulto mayor? El adulto mayor, como los niños también, ven una bata blanca, un uniforme blanco de enfermería, se asustan porque te van a decir yo no estoy enfermo porque estoy acá, de acuerdo. No tengo ninguna limitación, yo solamente vengo a buscar compañía, a tener amigos y a no mantenerme solo, socialmente establecer una relación con otras personas. Y me imagino que todo este tipo de situaciones, los costos van a fluctuar y van a variar. Sí, claro, eso va a variar obviamente la ubicación, el servicio que ofrezcan. Ya un ejemplo, hay lugares donde solamente te dice, según las condiciones, el familiar busca solamente una casa hogar. Quiere el paciente que esté ahí. Hay lugares que te dicen, sabes que mi paciente o mi familiar necesita un lugar donde cuidarlo, más un cuidador. Entonces pagan por quedarse en ese lugar, más pagan por una enfermera que se lo ubica. Entonces cada lugar o cada centro tiene sus normativas estructuradas internas donde ellos dan lo que es el servicio según el cliente, ¿no? Según lo que buscan. Una de las cosas es también qué público normalmente es el adecuado o cómo es el objetivo que esto es que se puede trabajar. Mira, el público adecuado, no hay un público adecuado. En realidad, todo en algún momento vamos a necesitar el servicio de salud, ¿no? De atención médica. Aquí en realidad es un apoyo tener estos centros de salud y por eso que lo invitamos a que cambien esa mentalidad de que los golpean, que abandonan. No, al contrario, esto es un método de apoyo, tenemos que verlo de esa manera porque todo el mundo puede necesitar de un cuidador. Todo el mundo puede necesitar de una medicación, de una compañía como tal. No solamente, como yo le decía, el paciente geriátrico o el paciente adulto mayor no siempre va a estar enfermo. Entonces, pero sí necesitan, en este caso, de estos servicios. Entonces, como todos sabemos, la juventud en la actualidad está trabajando, se mantiene ocupada, tiene actividades diversas
y ese adulto mayor está en casa. Entonces, la mejor opción del mismo paciente muchas veces o de la misma persona es autointernarse. Dice, ya, yo estoy consciente, yo cobro mi pensión, yo soy, me puedo valer por mí mismo en la parte económica y también física, ya, soy autónomo, y habla con sus hijos, los reúne, ya, y hace eso, se interna. Lo que pasa es que nosotros, nuestra cultura es muy diferente a un europeo, ¿no? El europeo ya está viendo dónde se va a internar, dónde se va a ir, en qué casa hogar se va a internar, ¿no? Ya desde temprano, ya de los 40 años está viendo ya su futuro. En cambio nosotros no, nosotros esperamos tener el problema encima para empezar a ahorrar o ver dónde vamos a ir para que nos cuiden, ¿no? A solucionar ya los problemas cuando no se supone que tiene que ser un problema. Exacto. Y como ya para terminar, ¿dónde se te puede ubicar? ¿Qué es lo que tú conoces en el mercado y que te puedan contactar? Porque me imagino que hay muchas personas que después de esta entrevista van a querer saber sobre estos temas. Sí, me pueden contactar por la página de Geriasen Guayaquil. Ya, también nos dedicamos al cuidado del adulto mayor, el acompañamiento también en el hogar, ¿ok? Y prestamos también actividades de rehabilitación física, nutricionista, geriatría, médico geriatra también, cuando es ameritado, ¿ok? Pero sí, en cualquier momento me pueden localizar por las redes sociales, igual siempre respondemos, ahí mismo en las redes van a encontrar mi número donde me pueden escribir. ¿Y cuáles son tus redes? Háblalo despacito para que la gente la note, hablé 2 veces. Sí, se llama Geriasen Guayaquil. Guayaquil, perfecto, anoten, Geriasen Guayaquil, así que googleen o busquen cómo se llaman las redes sociales. ¿Dónde las tienes? En el Facebook. Destinadamente en el Facebook. Aquí vamos a ver que es un centro, vamos a decirlo así, de un equipo de enfermeros que se dedica al cuidado de paciente en casa y paciente el adulto mayor. Muy interesante, ya que a veces necesitamos ese punto de apoyo para poder ayudar a nuestros padres cuando no estamos presentes, estamos de viaje o estamos viviendo en otro país, o el tiempo o la necesidad que están viendo en otras provincias. Eso solamente encontramos aquí en Guayaquil. Sí, por ahora aquí en Guayaquil, pero sí, claro, no le puedo decir que en otro lugar del país también brindan los mismos servicios. Como todos sabemos, Ecuador es un país que es muy diverso, es muy amplio, con muchos profesionales en todas las provincias, por lo tanto, en todas las provincias van a encontrar un centro que les facilite la vida a ustedes para que puedan apoyarle al cuidado del adulto mayor, que cambie la mentalidad, que sea más consciente, que no esperen el último momento para darle toda la atención a esa mamita que tienen ustedes en casa, ya que esas personas necesitan de ustedes, del acompañamiento del día a día. Así que muchas gracias en esta nueva emisión de nuestro programa de Tu Médico en Casa. Un fuerte abrazo, doctor Luis Baratao, como siempre, contento en esta hermosa vida de Cuaresma que estamos y comenzando la Semana Santa. Un fuerte abrazo, que la Virgen María los cuide.